Damos la bienvenida al doctor Simón Valdivieso. Él fue juez de lo penal, es abogado en libre ejercicio y colabora también como columnista de diario El Telégrafo. Quisiéramos, doctor Valdivieso, conocer su punto de vista sobre esos aspectos relacionados con la ley de integridad pública que de alguna manera han sido calificados también como una nueva metida de mano a la justicia. Gracias, Gustavo. Yo creo que hay que aplicar esa vieja sentencia popular que tanto va el cántaro al agua que se rompe. Lastimosamente, la función judicial en los últimos tiempos, en los últimos años, y más bien en los últimos días, ha sido un blanco de ataque por todos los niveles, pero frente a sus propias acciones y omisiones. En lo que respecta al tema de la judicatura, entidad que a lo largo de estos años no ha cosechado precisamente confianza y prestigio en el país. Ahora, con esta ley se le permite asumir eventualmente poderes extraordinarios para intervenir en el sistema judicial bajo el argumento de combatir la corrupción y mejorar la eficiencia. Eh, Conceptos que pueden tomar dimensiones grandes y preocupantes. Así es, yo pienso que la calentura no está en las sábanas y si el gobierno, en este caso, que es el impulsor de las reformas legales y la Asamblea Nacional, que es la que está dando esas leyes, pensaran en la salud de la patria y en la salud de la función judicial, deberían irse por otro lado, que es entrar a cuestionar si efectivamente es viable el Consejo de la Judicatura en los términos de su conformación, porque lo que va a suceder es de que en los próximos días se han venido aguantando los tiempos para que al final sea el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social enteramente cuestionado desde hace muchos años y que los ecuatorianos clamamos de su desaparición. Ellos van a legitimar al Consejo de la Judicatura y obviamente, tal como está la ley reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial, vamos a tener a un superpresidente del Consejo de la Judicatura, que en base de informes técnicos de quienes están a su mandar, están a su servicio, porque son designados por el presidente del Consejo de la Judicatura, ellos van a dar la luz verde para que este superpresidente del Consejo de la Judicatura proceda a lo que, voy a utilizar un término, Gustavo, coloquial y de muy antiguo, quizás contemporáneo con nosotros, pero en el sistema de justicia, recordará, Gustavo, usted, que hace años atrás se cambiaba de gobierno y se decía, por esta vez. Por esta ocasión vamos a cambiar a hacer la reorganización judicial. Entonces yo creo que por esta vez no, tantas veces cuantas sean necesarias en virtud de la declaratoria del estado de excepción, que a mí me parece enteramente peligroso que se declare un estado de excepción, pero ojo, esto está un poco ya en la tradición ecuatoriana. Recordemos que el expresidente Correa vivió, gobernó con los estados de excepción, hizo la obra pública en base de los estados de excepción. Entonces yo creo que ese mal ejemplo, de alguna manera, se lo está remedando y a mí me parece peligroso porque no vamos a resolver absolutamente nada. Yo creo que revisar la actuación de jueces, sacar jueces, poner fiscales, dejaría la entera duda de que si van a ser totalmente obsecuentes con un proyecto o es que realmente van a estar al servicio del pueblo ecuatoriano y de lo que es la administración de justicia y le van a restablecer la credibilidad al sistema de justicia. De Pero le otro lado, permite además hacerlo de forma ejecutiva, sin necesariamente regirse a las normas que se observan en la carrera judicial. así es que aquí no hay carrera judicial y lastimosamente este Consejo de la Judicatura de 3, porque no es de 5, ha llegado a 3 por la corrupción que ha estado en las cabezas del Consejo de la Judicatura. Es un Consejo de la Judicatura irresponsable y sin sentido de país, porque ellos tuvieron y debían hacer en su momento evaluaciones, como dice la Constitución y dice el Código Orgánico de la Función Judicial.
concursos y le han dejado en total acefalía. Nosotros estamos siendo administrados justicia en el Ecuador por los pésimos concursantes, los que quedaron al último del banco de elegible con las peores notas. Esos son los jueces, esos son los fiscales que atienden al sistema de justicia en el Ecuador. No es culpa de ellos, es culpa de un Consejo de la Judicatura que está vinculado al poder político y que ha sido totalmente irresponsable en la conducción del Consejo de la Judicatura. ¿Y qué decir sobre esa otra faceta de la nueva ley que también modifica el Código de la Función Judicial, endureciendo sanciones y permitiendo evaluaciones anticipadas a jueces? Estamos en una segunda versión del error inexcusable. Bueno, es que, a ver, eh, realmente, bueno, el tema el error inexcusable, de alguna manera eso nació y pasó por el filtro de la Corte Constitucional. Luego fue la Corte Nacional la que a través de una resolución desarrolló el mecanismo en que se debe hacer. Sin embargo, fue inaugurado el error inexcusable en sede administrativa como era el Consejo de la Judicatura. Hoy está regulado porque siempre pasará por la calificación de jueces de que hay la falta de debida diligencia o la del error inexcusable. Pero digo e insisto, lastimosamente, esta descomposición del sistema de justicia, la falta de confianza, está llevando a que a través de la ley, a través de la reforma, se hagan estos procesos de cambio que me permitiría decir, Gustavo, utilizando siempre el tema popular, la cultura popular, de pronto resulta que solo hemos de cambiar de collar al perro. Es decir, el sistema va a seguir siendo el mismo, otros actores, porque nada nos garantiza de que en esta metida de mano a la justicia vayan a salir los que tengan que salir y ingresen los que deban ingresar. Pero a mí lo que sí me apena, dada mi formación dentro de la función judicial de más de 40 años, es el hecho de que este es el requiem de la carrera judicial y también el requiem de la carrera fiscal que había iniciado hace pocos años. Eso nos debe preocupar a nosotros porque hoy hay un proyecto y mañana vendrá otro mandatario y creará otro proyecto y siempre la función judicial seguirá siendo la cenicienta del Estado, pese a que yo personalmente considero que hoy, dada la naturaleza que vive el país, la inseguridad y el crimen organizado, dejó de ser cenicienta y pasó a ser la sirvienta del poder político y la sirvienta del crimen organizado. Recuerde usted, Gustavo, que días atrás resultó un poco como que golpeó que sea el actual fiscal general del Estado, el doctor Toainga, que él diga y reconozca que hizo falta la evaluación y hizo falta la capacitación. Es decir, desde adentro mismo advierten una falla que le ha debilitado al sistema de justicia, llámese fiscales, llámese jueces. Yeah. Y ayúdenos a entender cómo funciona esos procesos dentro de la justicia. ¿Qué papel juega en esto la Corte Nacional de Justicia? ¿Está vedada de opinar, de influir de estos procesos, de oponerse cuando tenga que oponerse? ¿Puede o no ser deliberante la Corte Nacional de Justicia, sabiendo que los jueces supuestamente vienen de concursos serios, complejos, que los califican como tales, esto en las situaciones normales que señala la ley es como debería ser, mientras el Consejo de la Judicatura no deja de tener un tinte altamente político? Sin lugar a dudas, Gustavo, creo que estamos compartiendo el mismo mensaje en el sentido de que el problema de la administración de la justicia, el Consejo de la Judicatura per se no lo es el origen del Consejo de la Judicatura que es eminentemente político. 5 vocales del Consejo de la Judicatura por diferentes vertientes y al final todos dependiendo del Consejo de Participación Ciudadana y Control
control social y todos tienen un origen eminentemente político. Por lo tanto, incluso usted acaba de decir una gran verdad. Este halo de legalidad de los concursos para la integración de las diferentes cortes, desde la Alta Corte, la Corte Nacional y las demás cortes, ha estado ya en duda. Recuerde usted el último proceso fuerte de cuestionamiento que se dio cuando el hoy varias veces condenado y varias veces sentenciado expresidente del Consejo de la Judicatura advirtió o se advirtió de que se estaban haciendo concursos eminentemente chuecos al margen de la ley. Entonces, yo creo que el problema está en cómo se designa el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura por sí es de buena experiencia en diferentes partes del mundo, que garantizan la independencia de los jueces y la autonomía de los fiscales, porque la conformación no tiene un carácter político partidista como tiene el Consejo de la Judicatura actualmente en el Ecuador. Y obviamente la Corte Nacional de Justicia no tiene pela en ese entierro, justamente porque, de acuerdo a esta Constitución, la administración de justicia es por los jueces. Sin embargo, el pecado que existe del político al elaborar esta constitución fue el hecho de ponerle al Consejo de la Judicatura como el órgano de administración y sanción. Eso no puede funcionar porque no puede ser juez y parte. Es decir, yo nombro y yo te sanciono. ¿Cómo se puede garantizar la independencia de jueces y la autonomía de los fiscales? Entonces, yo creo que deberíamos apuntar definitivamente a eso, es decir, un cambio profundo y que el presidente de la República, si es que tiene voluntad política, debe aprovechar los 84 y pico de votos que tiene en la Asamblea y hacer una reforma parcial a la Constitución y convocar a un referéndum para que se resuelva ya la otra reforma parcial que fue aprobada días atrás. Adicionalmente a la nueva legislación que ha surgido, ¿cómo evaluar esa situación en la cual se dan declaraciones desde el Ministerio del Interior en el sentido de que se revelará públicamente nombres de operadores judiciales que otorguen medidas sustitutivas a procesados por delitos graves? Es preocupante, Gustavo, lo que venimos conversando en el sentido de que desde el Ejecutivo y a través de un ministerio se pretenda dar a conocer la identidad de jueces y fiscales que no actúen de acuerdo al criterio, en este caso del Ejecutivo, lo cual resta la capacidad de jueces y de fiscales de actuar bajo los principios de autonomía en el caso de los unos y el principio de independencia de los otros. Ahora, Gustavo, creo que también es importante señalar que si esta es una situación de facto, de hecho, que lo hace un vocero del gobierno, no es menos cierto que ya está legitimado, Gustavo, esto a través de la expedición de las 3 leyes, en donde me he permitido y me permito hacer este comentario, donde se ha deslegitimado a la justicia penal. Es decir, jueces y fiscales hoy se convierten en fríos aplicadores de la ley. No tienen capacidad de razonamiento ni de discernimiento, porque, por ejemplo, en materia penal, un juez está obligado a dictar prisión preventiva cuando se trate de estos delitos relacionados con el crimen organizado y el conflicto armado interno. El fiscal está obligado a pedir eso, no a pedir medidas sustitutivas. Es decir, esa Se capacidad. pierden discrecionalidad. Total discrecionalidad, es decir, son fríos aplicadores de la ley. Es Ujú. decir, regresamos a un Estado legislativo Ya. de derecho, no un Estado constitucional del derecho en donde el juez es un garante de los derechos de las personas. Pero entonces yo creo que a través de estas leyes se ha legitimado los allanamientos, Gustavo. Los Ujú. allanamientos ya no requieren de orden judicial ni de actuación fiscal. Las escuchas
¿no? Las escuchas no requieren de control judicial. Es decir, yo creo que de alguna manera los 80 y pico de asambleístas y el presidente de la República se han sintonizado con la crisis, lastimosamente, la corrupción y la ignorancia de los últimos tiempos de los operadores de justicia ha llevado a atacar el Estado de Derecho. Ese es Ahora, dura. quedándonos por un momento en el tema de la exposición pública de jueces y fiscales, recordamos algunos capítulos que se dieron en el pasado reciente cuando en pancartas, en grandes letreros en Guayaquil se exhibían, no recuerdo si eran jueces o fiscales, y estos generaron incluso un atentado contra uno de ellos. El hecho de esta exposición pública con la que amenaza el gobierno puede generar no solo estigmatización, sino poner en un riesgo real la seguridad, la vida de los operadores de justicia. Así es, yo creo que la Administración de Justicia está atravesando los peores momentos porque imagínense el escarnio público, es decir, se está utilizando el escarnio para enderezar, disque, aunque yo creo que eso ya va a ser, ya está por demás, por una sola razón, Gustavo, porque con estas leyes que se han dictado, articulando las tres leyes y las reformas que se han dado, vemos que los riesgos de actuación de fiscales y jueces se desvanecen porque simplemente no es que pueden decirle voy a dar arresto domiciliario, no van a decir no le doy la prisión preventiva, no van a decir no autorizo el allanamiento, no. Todo se da, ellos únicamente tienen que aplicar y si no aplican la ley, Gustavo, ellos van a ser procesados por el delito de prevaricato. Se acaba de reformar el Código Orgánico Integral Penal y a la figura del prevaricato que siempre ha estado relacionada con la actuación de jueces, árbitros y abogados, hoy por hoy ya los fiscales son sujetos de ese tipo penal. Es decir, si un fiscal, quiero graficar muy rápidamente, Gustavo, no pidió la prisión preventiva, será enjuiciado por prevaricato. Si el juez no dio la prisión preventiva, será enjuiciado por prevaricato. Es decir, yo creo que entramos en esa fase, no solamente, y por eso digo, creo que va a ser innecesario ya el escarnio público con los riesgos que existen, porque ya está la ley que va a suplir el escarnio público y la actuación inmediata del Consejo de la Judicatura en estos temas. Bien, no quisiera cerrar este diálogo sin preguntarle a usted su opinión sobre el caso Fito, que se ha convertido en una divulgación de rumores que van tomando forma conforme pasan los días, con versiones que chocan desde el oficialismo, tanto colombiano como ecuatoriano, con aquellos que va divulgando la prensa, particularmente un medio de comunicación colombiano que ha investigado el caso. Eh, Sin embargo, más allá de estas especulaciones, quisiera su análisis sobre una aseveración del gobierno en el sentido de que las leyes claves, dos específicamente, la de inteligencia y la ley de solidaridad, permitieron la captura de este delincuente. De una de las leyes sabemos que no estaba vigente aún al momento en que se dieron los hechos. Bueno, ya cuando se dieron los hechos estaban las dos leyes vigentes, eso sin lugar a dudas, y por eso es que el presidente de la República y la lectura que yo hice, palabras más, palabras menos, que las dijo el presidente, es que merced a estas dos leyes, ¿no? La de inteligencia y la ley de solidaridad, que no requirió pasar por el filtro fiscal y judicial, se llegó a ese resultado. Al buen entendedor, pocas palabras. Es decir, si habían fiscales y habían jueces en este proceso, Fito no hubiese sido recapturado. Esa es la lectura que saqué o que obtuve de las palabras del presidente de la República. Es decir, si es que había petición a un fiscal y autorización a un juez, nosotros no hubiésemos conseguido, diría el presidente de la República, la recaptura de Fito. Fito, un trofeo. Fito está de largo en la narrativa de los ecuatorianos. Fito es
una leyenda y se escribirá mucho sobre eso. Nadie sabe exactamente cómo se dieron los hechos y se irán construyendo una serie de narrativas en torno a la captura, y no está difícil que el día de mañana haya algún vocero que quiera victimizar a Fito. Bien, para finalizar quisiera rogarle también una reflexión sobre ese canje de la seguridad por derechos y libertades que se está dando en Ecuador. Y le dejo también con una inquietud final tras su análisis sobre la situación de jueces y operadores de justicia. ¿Quién, en las circunstancias actuales, aquellas personas que se precien de su profesionalismo en el área de la función judicial, profesionales del derecho, quisiera ser juez o fiscal en Ecuador? Gustavo, me saca una sonrisa en el año 2000, a partir del año 2011 y en el 2014 había escrito una frase que dije: no es tiempo para ser juez. Y yo creo que hoy, en el 2025, tampoco es tiempo para ser juez en esas condiciones en las que están dando. Por eso yo no sé si este proceso de depuración que se va a dar ya con la designación del nuevo Consejo de la Judicatura, del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, pueda advertirse que se está apuntando a la salud de la función judicial. Es decir, es enteramente preocupante y yo no creo que jueces, y lastimosamente es eso, abogados que tienen su formación, su preparación académica y están éticamente preparados para eso, se arriesguen a ocupar puestos de este nivel. Es preocupante lo que está viviendo el Ecuador y lo que va a vivir en los próximos días, pero penosamente, Gustavo, esta descomposición del sistema de justicia ha llevado a estos extremos ratificados en la ley y con amenazas por parte del Ejecutivo. ¿Va a afectar esto finalmente al nivel de calidad de la justicia de Ecuador? Bueno, veamos qué es lo que sucede, si harán concursos o simplemente designarán al dedo. No sé si esto, o sea, es que realmente todo es extraño y resulta inédito. ¿Cómo va a ser la reglamentación que va a utilizar el Consejo de la Judicatura en virtud del estado de emergencia o del estado de excepción para hacer la depuración y para llenar las vacantes? Lo óptimo sería, en principio, concursos en donde se presenten los mejores cuadros y, sobre todo, Gustavo, que se aplique algo fundamental, que es la prueba de confianza. Tan necesaria la prueba de confianza en el ejercicio de la función pública. Mire que hoy el presidente, a través de su proyecto de ley y la Asamblea, ya ha tocado a la función pública. Y ahí está inaugurando la prueba de confianza y la evaluación constante, ¿sí? Es decir, yo creo que esto se va a reproducir de alguna manera en la función judicial. Esperemos que se haga de la mejor manera y que sean los mejores abogados, las mejores abogadas, las que ocupen esos puestos que hoy, lastimosamente, están ocupados por profesionales, entre comillas, que desdicen la condición de abogado. Penosamente hablar de eso, no estoy generalizando, Gustavo, no creo que la gente buena, capaz, ética de la función judicial, fiscales y jueces, defensores públicos, se sientan aludidos. Que les toque a quien tiene que tocarle, pero lastimosamente hemos tocado fondo, Gustavo, y eso ha llevado a que se dicten estas leyes y a estas amenazas veladas por parte de un ministro de Estado que debería estar haciendo otra cosa, menos inmiscuyéndose en las decisiones de jueces y fiscales. Aunque reitero, Gustavo, y con eso concluyo, hoy por hoy, con la reforma penal, jueces y fiscales en materia penal que conocen los delitos de conflicto armado interno y los conexos, no tienen capacidad de razonamiento. Bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A usted, Gustavo, gracias. Buenos días. Declaraciones del doctor Simón Valdivieso, ex juez de lo penal, ex director provincial del Consejo de la Judicatura.